gracias a los dos por este espacio. Creo que estamos abordando un tema que es fundamental, más allá de la ley de alquileres, como decís bien vos, Coti, ¿no? Claro, si se trata, si no se trata en diputados, en senadores, que el artículo pero bueno, al fondo, digo, 2 años, 3 años, ¿qué pasa con las... Primero, tu mirada sobre la ley esta que estamos debatiendo, de la ley de alquileres, y después nos podemos ir al fondo de la cuestión. Bueno, de hecho que la ley es una ley que no terminó de implementarse, ¿no? Entonces, estamos evaluando una ley e incluso tras la aprobación de diputados, ¿no?, pidiendo su derogación sin que muchos de los artículos de la ley se hayan podido reglamentar como debían haberse reglamentado. Así que en ese sentido, mi opinión sobre la ley es que lejos de derogarla hay que implementarla y avanzar, ¿no? La situación habitacional es una situación en crisis, ¿no?, históricamente no resuelta, pero profundizada en los últimos años. ¿Cuál es, a nivel de estadística en Argentina, el déficit habitacional que tenemos como país? El déficit habitacional en la Argentina, por eso digo, es un proceso histórico que ha estado siempre equilibradamente en un 30%, es decir, un 30% de los hogares argentinos padecen algún tipo de déficit habitacional, ¿no? No hemos podido perforar ese porcentaje, ¿sí? Y donde el déficit habitacional predominante no es el cuantitativo, es decir, no es el que se soluciona construyendo más viviendas, sino el cualitativo, es decir, aquel déficit que se soluciona con políticas de mejoramiento y de ampliación, ¿no? Por eso es que históricamente Argentina no ha logrado mejorar ese porcentaje, porque las políticas han estado mayoritariamente enfocadas en la construcción de vivienda nueva y no han atendido un déficit que es complicado, difícil, ¿no?, de atender, como es el déficit cualitativo. ¿Qué se podría o qué decisiones se deberían tomar para tratar de atacar ese déficit cualitativo? A ver, hay una batería de instrumentos posibles. En primer lugar, el tema de tener buenas políticas de acceso al suelo, ¿no? Porque la problemática de la vivienda arranca en el terreno, un lugar donde vivir. Así sea abajo de un puente, todos necesitamos un lugar donde vivir. Hoy la tierra es inaccesible para un grueso porcentaje de los argentinos y de los cordobeses, ¿no? Y no estamos hablando solamente de sectores populares, sino de sectores medios, de hogares jóvenes, ¿no?, de jóvenes profesionales, ¿no?, de la clase media, que ese sueño de tener un lugar donde vivir cada vez es más inaccesible. Por eso aparece con más contundencia el fenómeno de la inquilinización, ¿no? Tenemos cada vez más hogares que no alcanzan ni siquiera a tener un lugar donde vivir, acceder a un lote, ¿no? La vivienda propia es ya un sueño cada vez más inaccesible. Entonces, tener buenas políticas de tierra, ¿no?, es una de las iniciativas. Y en términos de política habitacional, el diversificar las posibilidades de acceso. Es decir, deberíamos tener como un amplio abanico de programas, ¿no?, porque hay familias que con solo el acceder al terreno podrían construir su vivienda, claro, otras que necesitan asistencia técnica, tal vez el acceso al crédito. Hemos perdido el acceso al crédito hipotecario, fundamental para la clase trabajadora, ¿no? Muchos hemos construido nuestras propias viviendas a partir de buenas instancias crediticias, que hoy es inaccesible, ¿no? Otros necesitarán el acceso a la vivienda en sí misma, subsidiada o con ciertas tasas de subsidio. Otros sectores necesitarán regularizar su situación, ¿no? Personas que han a lo mejor podido construir. Ese abanico, ¿no?, en realidad existe, de la cantidad que nombraste, existen bastante pocas posibilidades. Tenemos, digamos, muy pocas alternativas. Generalmente las intervenciones han estado concentradas en la producción solamente de vivienda nueva, producida de una sola manera, que generalmente es a partir de licitaciones, producción por empresas privadas, cuando hay otras modalidades productivas cooperativas, por autoconstrucción, claro, por ayuda mutua, ¿no?, que pueden explorarse y que de hecho se han explorado a lo largo del país. Escucho mucho que dicen esta ley no le sirve ni a los propietarios ni a los inquilinos, y uno ve que hubo muchas dificultades, ¿no?, en lo que fue esta nueva ley de alquileres. ¿Vos creés que ahora tiene que ser, como se proponen estos cambios, que sea directamente el mercado, a partir de lo que es la oferta, el que defina entonces quién accede a una vivienda, o tiene que haber alguna cierta regulación en todo lo que es justamente esta relación? A ver, que la ley no ha sido beneficiosa ni para propietarios ni para inquilinos es una falacia. Bien. ¿Sí? En ese sentido, ha habido toda una movida en términos de instalar de que algunos avances que tenía la ley,
vinculada a cierta regulación del Estado, que tampoco son regulaciones excesivas, ¿no? En otros países, incluso en países ¿no? de altísimo desarrollo e incluso que se mueven por, digamos, políticas de libre mercado, las regulaciones son mucho más contundentes. Era una ley que básicamente beneficiaba y beneficia, porque la ley está vigente, esa también es otra cuestión. Estamos hablando de una ley como pasada, cuando en realidad la ley está vigente. Claro. Es una ley que beneficia al inquilino, ¿no? El índice, es cierto que ha habido una actualización y el índice estableció cierta actualización que al estar influido por la inflación, obviamente, ¿no? Genera procesos de incremento importante que no siempre se ha compasado con los salarios, pero claro, es lo que nos sucede, digamos, en términos macroeconómicos en otros sectores. Pero el tener renovaciones cada 3 años, ¿no? Lo cual es un beneficio, el poder tener un índice guía, ¿no? Que pueda establecer ciertos parámetros y no dejar libre ¿no? al mercado, porque no es real tampoco que sean equitativas las partes. Es decir, no estamos hablando de que hay una negociación entre iguales, ¿no? Entonces, el tener un índice de referencia también es un buen paso, ¿no? El que, por ejemplo, se cree un registro de contratos de alquiler para efectivamente poder dar cuenta de quiénes están ¿no? poniendo sus bienes con legítima, digamos, legítimo derecho a ganancia, ¿sí? Poder estar registrados. O el tener, por ejemplo, organismos del Estado que puedan mediar en esos conflictos, eran avances y son avances que la ley, ¿no? Bueno, marcaba como un horizonte interesante. Creemos que eso no debiera perderse. Podemos negociar. Claro también que hay muchas cosas de esa ley que no se reglamentaron, entonces tampoco hay forma de evaluarla por completo. Yo creo que amerita también que podamos seguir conversando un poco más de esto. Dani. Sí, yo creo que lo que ha hecho la ley de alquileres ha puesto, creo, el foco en que el acceso a la vivienda dejó de ser ya hace rato un problema de los sectores populares, ¿no? Y hoy es un problema de la clase media, ¿no? De los hogares jóvenes, todo, claro, ¿no? de las mujeres solas, ¿no? De los jubilados que no han accedido en su vida activa a una propiedad, ¿no? Y entonces estamos ante este problema de la inaccesibilidad. No es que no tenemos vivienda, de hecho que el último censo lo que arrojó fue eso, ¿no? La población en Córdoba creció un 17% desde el 2010 a la fecha y el parque habitacional un 31%. Sin embargo, tenemos más inquilinos que propietarios. Hemos construido más, pero lo que hemos construido está cada vez más en menos manos. Gracias, Daniela.